¿Por qué Marcos? Porque Marcos es especial. Y esto lo descubrí hace muy poco. Porque Marcos, ¿qué tiene? Marcos tiene, es el primero de los evangelios, entonces no tiene referencia de los demás. Y es muy probable, yo creo que es así, que el verdadero Marcos estaba detrás del libro. ¿Ya? Y le voy a explicar las razones por las cuales es probable. Porque el libro de Lucas, por ejemplo, dice, yo Lucas le escribo a Teófilo, habla así, se identifica, pero el libro de Marcos no se identifica. La tradición le puso a Marcos. Ahora, lo que vamos a ver es por qué la tradición le pone a Marcos. ¿Cuál es la razón por la cual la tradición dice, ah, tiene que ser Marcos? Es probabilístico, es solamente una conjetura. Pensamos que yo creo que Marcos fue. Y les voy a mostrar por qué. Y eso tiene que ver con cómo está estructurado el libro y con quién era Marcos. Es muy extraño todo esto porque hay una diferencia muy grande entre los discípulos y Pablo. Ellos tenían diferencias, ¿ok? Y eso es algo que todos nosotros debemos comenzar a aprender porque no se llevaban muy bien. Se, se llevaban, pero tenían discusiones, ¿ok? Por ejemplo, Pablo era apegado a la libertad de la ley, ¿no? Y ustedes encuentran todos esos textos, aunque tiene ciertas complejidades la forma en que él lo ve, que no es entendido, porque Pablo en algunos momentos ejecuta la ley, pero de manera diferente a la tradición judía, pero la ejecuta. Él no está eliminando la ley, él le está dando el valor que tiene a la ley, la está sacando del valor que le daban al pueblo judío. Entonces es muy común ver esa diferencia con Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro andaba judaizando. Pedro estaba apegado a la ley. Y los discípulos, de hecho hay un tratado, no recuerdo el nombre, por ahí lo tengo, después eh, lo podemos mencionar, pero hay un tratado que escribieron los discípulos en ese primer siglo, que eran las normas que ellos seguían. El tratado de tener 18, 19 páginas. Y ellos seguían la ley, pero la reinterpretaron a la manera que debía ser interpretada. Por eso que el libro de Mateo dice que Jesús no vino a abrogar la ley o los profetas, vino a cumplirla. Por eso que ellos hablan en ese sentido. Y ellos, ¿cómo la cumplen? Porque la palabra cumplir en el libro de Mateo es tapar los huecos, reinterpretarla. Eso es lo que quiere decir el libro de Mateo. No que vino a morir porque la ley decía que había que morir. No, no es eso a lo que está refiriendo. Está hablando de la reinterpretación. Y de hecho, el libro de Mateo es una reescritura de Deuteronomio. Mire lo que le estoy diciendo. Es una reescritura de Deuteronomio, pero a la manera de como Cristo lo veía y como los apóstoles lo comprendieron. ¿Ok? A todo esto, ¿con qué secta tenían problemas los discípulos y Jesús siempre? Y se encontraban ahí y se cruzaban palabras y se discutía. Eran los fariseos, ¿no? Pablo era fariseo. Entonces a los discípulos tampoco les caía muy bien. Para que lo tengamos como antecedente. Entonces, como venía de los fariseos tenían una forma muy radical de ver las cosas. Si bien Pablo se desmarca de la ley, que era algo que los fariseos tenían, la forma en que lo hace también es muy sectario, porque Pablo dice, tienen que creerme a mí nomás, porque si alguien viene con otro evangelio, él no, solo créanme a mí. Y eso es muy sectario, creerle solo a uno. Por eso que habían diferencias entre los discípulos, ¿ok? Ahora, Marcos, el libro de Marcos, ¿por qué le cuento todo esto? Porque el libro de Marcos no tiene esa polaridad. De hecho, el libro de Marcos, como lo es el libro de Mateo y Lucas, que son apegados a la ley, a la tradición judía, el libro de Marcos se trata de desmarcar de la ley, como lo hacía Pablo. Porque resulta que el joven Juan Marcos, si bien era seguidor, de hecho,
Pedro le llamaba mi hijo Marcos, le decía a Pedro en una de sus cartas. Marcos estuvo un año completo, en el año 43 después de Cristo, viajando con Pablo. El primer viaje de Pablo lo hizo con Marcos. Entonces tenía influencia de los dos. Y Marcos, el libro está ahí entre medio. Eso va a ser parte de los temas de la trilogía que vamos a ver. No vamos a ver esos detalles ahora, solamente se los cuento para tomarlos en cuenta, porque todo lo que le estoy diciendo en un momento va a empezar a decantar, va a caer por su propio peso y vamos a comenzar a comprender lo que les estoy diciendo, ya que a veces parecen señales, pero van a tener mucho sentido. Se las digo para que cuando lleguemos al punto, de esto me estaba hablando. ¿Ok? Pues esto es magistral. Y eso lo vamos a ver. Ahora, vamos a ver el contexto histórico, lo que se habla respecto a Marcos. Vamos a ver la estructura del libro de Marcos, cómo está dividido, porque tiene 3 actos el libro de Marcos, ¿ya? Todos los evangelistas son escritores exquisitos. Quizás el que escribe menos poético, podríamos decir, o menos profundo es Marcos. Es el más sencillo de todos. Y es por eso que una de las razones por la que pienso que era el Marcos, porque los discípulos no tenían mucha labia como para escribir cosas profundas teológicas, como sí lo tiene el Evangelio de Juan. Hay un momento en que el libro de Hechos dice que se sorprendieron porque los discípulos eran gente sencilla y no tenían no eran como los escribas, no eran elocuentes. Eran gente sencilla. Entonces era muy difícil que ellos escribieran de primera fuente estos libros. Pero ellos tenían escribanos, como era Juan Marcos para Pedro, y ellos sí tenían la labia. Ahora, Juan Marcos, si bien venía de este origen más sencillo en la forma de escribir, eso se nota a través del libro de Marcos, usted lo ve. Pero él tiene algo espectacular, escondido dentro del libro de Marcos, que es cómo va a expresar la vida de Cristo. Y eso lo hace a través de 3 puntos principales. El libro de Marcos, en resumen, es una parábola. Dentro del libro de Marcos hay una parábola específica y dentro de los primeros 8 capítulos se menciona esa parábola en diferentes formas. Y el libro de Marcos es una solución a esa expresión de esa parábola. El Evangelio de Marcos, sabemos que es el más breve. Ya algo dijimos. Tiene solo 16 capítulos. Pero, ¿por qué es el más corto? Los evangelios tienen 22, 24, 28 capítulos. Pero este tiene solamente 2/3 de los evangelios. El nombre dice algo, ¿no? El nombre del tema, el evangelio mutilado. El evangelio está cortado. No tenemos todo el evangelio de Marcos. Solo vamos a ver ahora.